Estamos por aquí ya. Bueno, ya se comienzan a conectar nuestros amigos foristas acá en nuestro segmento de los lunes. La última frontera con Andrew Álvarez aquí desde Vaca Brava. Desde la cava de Vaca Brava, buenos vinos, buena comida, se pasa bien. Así que aquí tenemos un rinconcito para todos nosotros acá para compartir y sobre todo para esta comunicación que llevamos a cabo todos los lunes acá en esa última frontera del pensamiento humano, de la actividad humana y definitivamente las cosas que tal vez no han sido explicadas propiamente y que ¿qué digo yo? No, el pensamiento popular tal vez piensa en los misterios, los secretos e incluso las conspiraciones que puedan estar rodeando, ¿no? Un sinnúmero de temas y asuntos que como siempre hacen correr la imaginación y que siempre, ¿no?, se siembra la duda de si es o no es cierto. Hoy pues definitivamente le damos continuidad a uno de esos temas que en muchas ocasiones yo he desarrollado no solamente a través de esta plataforma, sino a través de las conferencias que hemos estado ofreciendo básicamente, en los últimos 50 años dentro, ¿no?, del campo de la investigación de las fenomenologías paranormales y los eventos pues extremos, si así le podemos llamar o de esa forma clasificar, situaciones que definitivamente no encajan con el mapa de la realidad y con lo que pues se nos presenta como posible explicación o razón de eventos que acontecen, que en muchas ocasiones pues no solamente los testigos, sino que investigamos estos casos en particular, pues no encontramos tal vez respuesta o solución. Y uno de estos temas obviamente es lo que llaman los UAPs, ¿no? En pocas palabras en español, FANI, los antiguos objetos voladores no identificados. No es la primera vez que trato este asunto aquí en la última frontera, porque lo hemos desarrollado ya en un par de ocasiones desde diferentes perspectivas, ¿no? Diferentes enfoques, como he dicho en muchas ocasiones. Este es un evento o un fenómeno que necesita diversidad de opiniones en el sentido de la captación de la información y su análisis. Es decir, es multisectorial en el sentido de que al ser multisectorial y multifactorial pues tiene muchas cosas relacionadas desde el punto de vista de cómo entender el proceso mismo del fenómeno, desde el avistamiento hasta los supuestos encuentros del tercer y cuarto tipo que tantas veces pues, usted puede leer en la prensa, como en las revistas, como en la literatura que se ha desarrollado en los últimos 50 o 60 años sobre este tópico en particular. Ahora es bien interesante que debemos saber lo siguiente, ¿no? Para entender todo esto, no hay duda, para poder tal vez analizar esto y tener alguna cercanía a una posible respuesta, hay que llevar a cabo, ¿no?, un estudio multidisciplinario. Es decir, hace falta muchas disciplinas, ¿no?, dentro del conocimiento humano. Las ciencias, tanto las ciencias naturales como las ciencias de la mente, como la ciencia misma social, todo tiene que estar correlacionado a un estudio conjunto para tratar, ¿no?, de descifrar este enigma que ha tardado, yo diría que básicamente desde el tiempo inmemorable, desde que tal vez el ser humano decidió mirar los cielos y ver qué habitaba en estos cielos de alguna forma o manera, más allá de los pájaros y las estrellas que vemos todos los días. Pero bueno, dicho ese comentario, hoy vamos a hablar del tópico, del tema de la exopolítica, ¿no? Esto se hizo muy popular en la pasada década, este asunto de la exopolítica, y era pues más bien, ¿no?, otro ángulo, otra perspectiva de lo que había aledaño, ¿no?, a toda la diplomacia y a todas las estructuras gubernamentales que conocemos. Es decir, un poco más allá o tras bastidores, pues se movía alegadamente una serie de programas que llevaban a cabo no solamente investigación de estos eventos que sucedían en el mundo y de asuntos que eran sumamente insólitos relacionados con los objetos voladores no identificados, sino que había obviamente unos enlaces políticos que unían, ¿no?, al bloque militar farmacéutico, al bloque militar industrial farmacéutico aeronáutico de los Estados Unidos y a otros bloques más a nivel global. Es decir, había alegadamente algún tipo de intercambio de información entre las superpotencias relacionados con estos avistamientos y la probabilidad de que pueda ser una fuerza hostil que amenazase al planeta Tierra. Esto era lo que se corría en aquel momento. Yo he mencionado en otras ocasiones, ¿no?, un sinnúmero de hipótesis que se han estado barajeando para explicar el porqué del porqué de estos eventos y tal vez las razones por las cuales se pueda mantener el secreto, si es que realmente existe el gran secreto. Aquí habíamos hablado incluso, ¿no?, de la montaña de hierro, de llamada novela Montaña de Hierro, búsquela. Iron Mountain, la puede encontrar, inclusive debe haber algo ahí en YouTube sobre Iron Mountain, o puede también googlear y para que vea un poquito sobre esta información. No es únicamente lo que se describe esto como una supuesta y alegada novela, que es la única que escribió su autor, porque no escribió ni siquiera una tarjeta de despedida, ni una tarjeta de Navidad, después que escribió esto, ni antes de escribir Montaña de Hierro. Pero Montaña de Hierro, al que lo ha leído, como lo he hecho yo, se da cuenta que hay demasiados tópicos interesantes y cosas que son sumamente profundas y difíciles
primeramente de asimilar, difícil de poder entender y sobre todo pensar cómo una persona común y corriente, entre comillas, podría, ¿no?, lograr acumular tanta información, tantos métodos de investigación y sobre todo las cosas que se van desarrollando y las temáticas que él va exponiendo en esta novela Montaña de Hierro, que trataba precisamente de cómo organizar la guerra en el planeta Tierra, de cómo obviamente utilizar la guerra para sostener supuestamente la paz y cómo inclusive los llamados extraterrestres eran utilizados como un miedo, un disuasivo para que el mundo se uniese en un solo gobierno mundial. Lógicamente esto es un tópico de exopolítica, porque la exopolítica a lo que nos lleva es a la forma, oiga bien, el manejo, el intercambio y las relaciones que supuesta y alegadamente tienen los gobiernos, o por lo menos el gobierno de los Estados Unidos, porque si usted busca reportes de otros gobiernos, inclusive gobiernos aliados, y también puede buscar los rusos y la opinión que tenía la Unión Soviética sobre la cuestión de los ovnis y que en qué posición ponían a los Estados Unidos referente a quién tenía más conocimiento per se sobre este tipo de eventos y quién llevaba, ¿no?, una crónica extensa de investigación. Según por un lado la Unión Soviética, eran los norteamericanos, los estadounidenses, los que tenían más acceso supuesto y alegadamente a este tipo de información, aunque ellos describen una vez cayó la Unión Soviética en 1991 y se liberó una cantidad enorme de información. Entre esta información pues pudimos vernos cosmonautas o excosmonautas hablando de sus supuestas experiencias en el espacio exterior, inclusive antes, incluso de la caída de la Unión Soviética en los años 80 hubo cosmonautas, tanto varones como mujeres, que hablaron de los aparentemente encuentros que habían ocurrido en el espacio orbital o lo que habían tenido, ¿no?, las sondas espaciales rusas en Marte, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas parecen sacadas de ciencia ficción y de novela, pero eran las declaraciones que ellos daban. Cuando uno buscaba la respuesta, oiga bien, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, decía la CIA, por ejemplo, que todo esto no era más que distracción para tratar de confundir la opinión pública en Estados Unidos y en el mundo libre, es decir, en Occidente, que todas esas historias que hacía precisamente estos excosmonautas o supuestos ex agentes que en alguna medida habían estado dentro del aparato de inteligencia de la Unión Soviética eran simplemente para desviar la atención y tratar de usar las mismas estrategias que aplicaron en los años 50, 60 y 70 para que Estados Unidos desviara sus metas y gastara más recursos de lo que necesitaba para tratar de entender fenómenos que eran llamados paranormales y que tenían realmente una explicación y que era parte de una estrategia de desinformación y desubicación que usaba la KGB. Eso decían ellos. Claro, esa es una posibilidad y es lo que a nivel oficial documental existe sobre ese tema en discusión entre ambas superpotencia o la ex superpotencia que fue militar, la Unión Soviética, ahora la Federación Rusa. Y mientras yo le hablo a usted, ya sabe que el mundo está temblando y no de frío por la posibilidad de que la guerra ucraniana se pueda extender y el uso de armas nucleares puedan ser utilizadas en cualquier momento. Y ahí está la nueva política de Rusia y vemos que países, por ejemplo, como Finlandia, Noruega y Suecia ya han comenzado a repartir panfletos e instrucciones a sus ciudadanos en caso de que la guerra termonuclear comience. Pero ese no es el tema directo en esto, aunque sepa usted, para que vea más allá lo aparente, está relacionado directa e indirectamente también con todo este asunto de la cuestión de los objetos voladores no identificados, de los fenómenos aéreos no identificados o de cualquiera de estas nuevas formas o maneras de describir algo que ya todos hemos visto en alguna medida o estudiado a través del tiempo. Dicho eso, para ir aclarando la cuestión, obviamente la exopolítica estaba aledaña a toda esta cuestión oficial, ¿no?, de la negación que tenía la Fuerza Aérea en Estados Unidos, la NASA que se resistía a investigar o por lo menos decía que no investigaba y que no iba a inmiscuirse en ese tipo de asuntos, en ese tipo de proyectos, que como había hablado en otros de los programas aquí de La Última Frontera, le habían dado una censura al presidente Jimmy Carter que no se metiera en esto e incluso habían escrito también un memo para el expresidente Ronald Reagan para que tampoco estuviera comentando sobre estos asuntos. Todo eso se consigue, sepa usted, para que esté al día y vea con sus ojos los documentos, no lo que yo diga. No le importa lo que yo diga, simplemente verifique lo que yo digo. Eso es lo simple de esto. Es así como es. Brega obviamente esta dialéctica. Aquí es importante saber lo siguiente. Usted puede buscar esta información porque a través del Acta de Libre Información o la Ley de Libre Información, todo esto está disponible. Todo lo que se ha permitido y pasado una vez ya por el filtro de seguridad nacional o porque ya no esté vigente dentro de los sistemas
de inteligencia de los Estados Unidos. Me explico. Cualquier información sobre objetos voladores no identificados, sobre los FANI, los fenómenos aéreos no identificados, que ya no esté dentro, ¿no?, de los nuevos programas o que no afecte cualquier programa adelantado que pueda haber de tecnología militar o de inteligencia que comprometa el aparato militar o la seguridad nacional de Estados Unidos, está obviamente accesible a cualquier hijo de vecino, inclusive para los extranjeros que pueden accesar a través de la internet, obviamente la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que tantísimas veces le menciono, y que muy poca gente utiliza ese recurso. Aparte de eso, también hay páginas que están descritas, tanto de la Agencia Central de Inteligencia, tanto del FBI, donde usted puede buscar información sobre esto. Bien fácil, entra y nadie se la va a negar. Claro, obvio. La información que está allí está editada para que la gente común y corriente pues más o menos se conforme con una explicación simplista de lo que son todos estos eventos que se están discutiendo a viva voz en los Estados Unidos desde 1947, cuando ocurrió obviamente el incidente Roswell, o cuando Thomas Mantel tuvo su experiencia, o cuando otros que en algún momento en aquel entonces, finales de los 40 y principios de los 50, comenzó toda aquella cuestión de la carrera de la aeronáutica y el espacio, y muchísima gente decía ver estos objetos por todos los cielos de Estados Unidos, particularmente en unos estados más que en otros. Ahora, dicho eso, para no irnos allá a la historia, este pasado miércoles 13 de noviembre, usted sabe que se retomó la discusión en el Congreso sobre los UAPs, ¿no? Allí estuvo Luis Elizondo, que sigue obviamente con su historia, estuvo el periodista Michael Shellenberger, que también estuvo con esto, y estuvo otro señor Gordon y hubo otra gente más que estuvo allí hablando sobre este asunto. 4 personas estuvieron de deponentes, ¿no?, en esta audiencia que dio el Congreso de Estados Unidos. Llevan 2 años con esto. Desde la primera audiencia hasta el día de hoy, oiga y oiga bien, no se ha traído nada nuevo. Me explico, para la gente que no es muy ducho en este tema, o los que les gusta el asunto y se inspiran, ¿no?, y creen que tal vez a lo mejor por fin van a liberar el gran misterio y el secreto, o para los que son, qué sé yo, muy negativos en el sentido que prefieren ser escépticos porque no creen en nada, porque no han visto nada, y como no han visto nada, pues no saben nada, y como no saben nada, pues dicen que nada sucede. Pero bueno, sacando toda esa tontería de la mesa, aquí lo importante es señalar lo siguiente: no se ha dicho nada nuevo. Este miércoles pasado, el 13 de noviembre, meramente se perdió el tiempo. Siguieron hablando de terceras personas, ¿no?, de informantes que hay, que no identifican, que supuestamente y alegadamente se le iba a dar la información al Congreso. Con eso llevan 2 años, y que el Congreso va a tener la lista de las personas que están inmiscuidas dentro del gobierno de los Estados Unidos y las operaciones secretas para encubrir todo lo que tiene que ver con estos vehículos supuestamente de procedencia extraterrestre. A ninguno de ellos, sepa bien y mastique con las neuronas, a ninguno de los que ha testificado en los últimos 2 años, y pruebe lo contrario si puede, porque la evidencia es la evidencia, le guste al que no. Ninguno de conocimiento directo, ¿ok?, de experiencia personal, ¿no?, de poder haber sido testigo o manejar algo referente a esto, ninguno de ellos ha sido testigo de primera mano. Todos hablan a través de terceras personas. Nuevamente vuelvo a describir, nuevamente vuelvo a explicar para que no haya confusión y sepamos de qué se está hablando y no confundir a la gente. Simple y llanamente, ninguno de los que ha ido a testificar al Congreso o ha estado en las audiencias del Congreso ha sido testigo de primera línea, en el sentido de que maneja información prioritaria o información clasificada, o haya estado en una base viendo los objetos, en una nave viendo los extraterrestres. Ha habido allí obviamente par de pilotos de la Marina de Guerra de Estados Unidos que sí han declarado que vieron esto, que filmaron aquello, pero más allá de eso nada más, y no aportaron mucho que digamos, meramente su propia opinión, y es una opinión subjetiva como la que puedo tener yo o usted. Dicho eso, para que nadie se confunda y vean cómo es que se bate el cobre en esto, los demás que han ido allí, empezando obviamente por Luis Elizondo o cualquiera de los demás que van allí, simplemente opinan porque alguien le dijo que aquel dijo que en aquel documento tal vez que está censurado, puede ser, o porque yo he escuchado mucha gente decir en los pasillos del Pentágono, bla, 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 bla. Y así no se investiga nada, y eso no es un método de investigación ni es un método científico. Es totalmente subjetivo y puede ser manipulable, ¿lo entendió? Manipulable. Pueden meterle en la cabeza a quien quiera a usted, y esto se usa para desinformación, es parte, ¿no?, incluso de los esquemas más simples de inteligencia, cuando usted quiere, ¿no?, propagar un rumor o propagar una información que sea opuesta a lo que usted está encubriendo. Me explico. Usted deja soltar cosas. Usted puede hablar de ciertos temas porque ya la unidad de inteligencia, obviamente con la unidad de guerra psicológica, han logrado o han querido, ¿no?, preparar un programa completo para que ese patrón sea repartido entre la gente que ellos quieran, para que eso se difunda por el mundo o se difunda dentro de la comunidad militar o la comunidad
digamos, a nivel público a través de las redes sociales, como es en la actualidad, o anteriormente a través de las líneas editoriales. Todo esto es sumamente complicado. O sea, cualquier investigador civil o cualquiera que se ha dedicado a esto, en alguna medida ha caído dentro de este juego. Yo estuve por muchos años dentro de ese juego en el sentido de que me creía algunas de estas cosas, ¿no? Me creía obviamente mensajes o me creía de que la gente había escuchado algo, que venía este rumor y es que eso era algo que se había filtrado, disque filtrado. La realidad es que esta gente lo que sabe no lo van a exponer. La cuestión de la exopolítica nuevamente es el método o la forma, según desde el punto de vista de los, digamos, de los investigadores de fenómenos ovni o otros tipos de fenómenos o eventos que tengan que ver con teoría de conspiración, es lo que ellos llaman la política de gobierno secreta para trabajar con extraterrestres o civilizaciones más avanzadas que están interaccionando en nuestro mundo y que de alguna forma o manera tienen intereses en este planeta y que tienen supuesta y alegadamente comunicación con los gobiernos underground, ¿no? Por atrás, bajo la mesa, pero que esta comunicación no sirve para traer la paz mundial. Dígame si es o no es así. Mastique con las neuronas que es bueno. Ninguna paz mundial. En estos momentos estamos en la línea de fuego, muy cerca a la crisis que hubo obviamente en 1962 con los misiles en Cuba, la crisis de los 13 días de octubre. ¿Se acuerda de eso? El que no había nacido, lea la historia. El que había nacido se acuerda como yo. Pues bueno, en estos momentos estamos en una crisis prácticamente nuclear. Rusia no echa para atrás, así que a los extraterrestres no les importa un pepino angolo a Putin, se lo pasa por donde no le da la luz, así que cuidado, ojo. Por algo hace lo que hace. Y obviamente a Estados Unidos tampoco. O sea, todo el mundo está por la libre. A Israel no le importa. Tanta gente, no, que si ministros israelitas han hablado que los extraterrestres están aquí, bla, bla, bla. Pues se lo pasan por donde no le da la luz porque siguen haciendo la guerra, el genocidio y hacen lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana. Así que aquí en este planeta todo el mundo hace lo que le da la gana. Ahora, dicho eso, lo que quiero decir con esto es que si alguien tiene en esa relación de exopolítica, relación con alguna superpotencia, un país en particular, pues no hace ningún esfuerzo porque aquí haya paz en el mundo, ni porque el ambiente sea mejor, o porque los seres humanos se unan, sino que crea división, divide y vencerás, elemental. Así que hay que pensar un poco más allá de lo aparente, ver la lógica, si hay alguna lógica en todo esto, y tratar de entender cómo nos manipulan y mucha esta información, estas vistas en Congreso y tantas cosas para desviar la atención, para entretenerte, para los bobos, cierto, nada más. Pero bueno, mientras digo eso así, fríamente, por el otro lado, en el otro lado de la moneda, me consta que definitivamente, aunque parece una cosa contradictoria, pero son dos puntos de vista que hay que analizar y los expongo los dos extremos. Por el otro lado de la moneda, definitivamente sí hay algo que se manifiesta en tiempo y espacio en nuestro mundo, que obviamente le importa lo que suceda o no suceda, que no es la novelita esa que usted escucha rosa, que vienen a salvar la humanidad, los hermanos del cosmos, que son la conciencia cósmica, que quieren paz y amor para todo el mundo, pero no pueden intervenir por un pacto galáctico y bla, 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 y lo que no saben se lo inventan, y por ahí le añaden las comas, los puntos o lo que usted quiera. La realidad es que sí hay algo aquí, pero que es independiente de nosotros, autónomo, y ¿cómo diría yo? Se manifiesta cuando gusta y quiere, sin necesidad, obviamente, de aprobación humana alguna. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo personalmente en esos 50 años he sido testigo decenas de veces de muchas cosas que no caen dentro de la observación científica o de los modelos mismos de lo que debe ser el paradigma de la realidad que yo como científico conozco y que los que están conmigo en el momento de los hechos, en muchas ocasiones, muchos escépticos también, que no creen ni en la luz eléctrica, como decíamos acá antes, nosotros acá coloquialmente en Puerto Rico, pues definitivamente al ver esto tampoco caen en sus esquemas de la realidad o en el entendimiento de la ciencia que ellos tienen. Cuando esos fenómenos extremos suceden, entonces ¿qué pasa? Pues bueno, hay que cambiar de alguna forma, hay que replantearse la realidad una vez más. Pero una cosa es lo que se publica, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se sabe, o lo que alguno cree en su entendimiento limitado o extenso de lo que es el fenómeno ovni, otros muchos más. Yo les hablo a calzón quitado, claro, acá, sin reserva. Ok, todo esto es bien interesante porque en esta situación de la exopolítica hay que tratar no únicamente los protocolos, los mecanismos que pueda tener Estados Unidos, que no tiene ninguno a nivel oficial, para tratar en caso de un encuentro, un contacto con una civilización superior que esté obviamente próxima a la Tierra o que haya un enlace a través de radiotelescopios o otros sistemas más avanzados de comunicación, que es elemental. Debe haber otros sistemas más adelantados de comunicación. Probablemente cuando nosotros estamos mandando unos señales en radiotelescopio al espacio, estamos haciendo señales de humo o señales con tambores de madera. Si usted va actualmente, el hombre del siglo XXI, y se mete allá en el Amazonas y oye los tambores de madera, no va a saber qué rayos están diciendo. Cree que le están tocando una rumba, pero la realidad es que usted no entiende ese mensaje. A la misma vez que ellos no tienen la capacidad de poder interceptar ondas hercianas, ondas de radio y televisión de cualquier frecuencia,
frecuencia electromagnética, pues no poseen ese desarrollo tecnológico, no tienen esa capacidad. Esto obviamente escalándolo al nivel nuestro de la tecnología del siglo XXI, exponiéndolo al espacio ulterior, a la posibilidad de inteligencias o civilizaciones más avanzadas en nuestra galaxia o quién sabe dónde más, si es que esto no es múltiple o multidimensional. La realidad es que nosotros pues obviamente somos sordos y ciegos ante la expansión inmensa que hay de tiempo, espacio, materia y energía. Dicho eso, de la manera más simple posible, también hay que exponer lo siguiente dentro de lo que podría ser esta discusión. Como he dicho, Estados Unidos no ha presentado ningún programa en caso de un encuentro cercano. Todo el mundo habla, no, que sí, que si Eisenhower se encontró con los extraterrestres en la base allá, California, que si se pusieron un acuerdo, que si se fueron embajadores de la Tierra para allá, dejaron gente acá, bla, bla, todo un esquema muy humano y muy de novela de película de terror de los años 50. Esa es la realidad, no es algo práctico ni se ve obviamente algo que pueda ser corroborado. Pero dicho de esa manera también hay que señalar, por ejemplo, no solamente Estados Unidos no tiene un programa oficial o una política oficial, por eso es la exopolítica, una política oficial para ese tipo de encuentros, es que las Naciones Unidas tampoco. De los años 70, ¿ok? Recuerdo yo que creo que era, sí, el que era presidente de la isla de Granada, en los años 70, por allá, 72, 73, 74, ahora no recuerdo, yo sé que en ese periodo de tiempo había llevado una propuesta a las Naciones Unidas para tener no un protocolo, no tener un documento, tener unas reglas, una regulación en caso de que hubiese un encuentro cercano entre una supercivilización de origen extraterrestre o quién sabe de qué rincón del universo con la civilización humana o con la humanidad. Y en aquel momento las Naciones Unidas le dieron un bye, a nadie le importó, echar eso para el lado, quién pierde tiempo en eso, y no le hicieron caso. La realidad es que todavía en el siglo XXI las Naciones Unidas carecen obviamente de un protocolo para el contacto, para obviamente llevar a cabo algún tipo de acuerdo, pero no nos debe sorprender. Ustedes saben que a estas alturas de la vida, por amor a Dios, las Naciones Unidas no tienen la capacidad ni siquiera para llevar la paz a una fiesta patronal. O sea, una fiesta patronal se forma un motín y ni las Naciones Unidas tienen capacidad para eso. Y lo pongo así, no, de forma exagerada, porque mira Haití, mire África, mire el resto del mundo, mire el Oriente Medio, mire Ucrania, mire lo que usted le dé la gana, cuando le dé la gana y como le dé la gana. Se da cuenta que es incapaz. Así que poner esto a una escala cósmica donde las Naciones Unidas tuvieran que ver, tratar de ser un medio para comunicar o llevar algún tipo de negociación o primer encuentro bilateral entre los humanos y una especie diferente, obviamente sería totalmente inútil. Al día de hoy no existe un documento oficial de las Naciones Unidas que esté propuesto o preparado para ver qué se va a hacer en caso de que eso ocurra. Incluso usted puede buscar a SETI y me dice si es o no es así simple, porque esto lo hemos estudiado de la A a la Z. SETI tiene más o menos algo, y lo de SETI es no contestar y escuchar, que de hecho es lo que recomiendan los radioastrónomos o todos los que saben algo de algo sobre este tema. Y es que dicen, no, usted si recibe una señal que pueda ser verificada como de origen artificial de un punto específico de la galaxia o del cosmos, nosotros no vamos a contestar absolutamente nada, simplemente vamos a escuchar. Pero eso tampoco está ahí escrito en sangre ni en piedra. Es cuestión de que tampoco existe un modelo que pueda ser genérico y que todos puedan utilizar. ¿Para qué hacer en caso de que esto ocurra? Sí se sabe que en caso de encontrar una señal que parezca de origen artificial, porque ha habido muchísimas señales, la mayoría han sido descalificadas, lo sabe, ¿verdad? Como fenómenos naturales, que luego, con más evidencia y datos, expuestos, analizados, por los que saben de lo que saben, obviamente, por grupos a nivel internacional de astrónomos, radioastrónomos, físicos, etcétera, etcétera, pues obviamente se descalifican y dicen, no, esto fue una estrella de neutrones, esto fue una púlsar, esto fue aquello, un quasar, lo que sea. Pero la realidad es que hay algunas señales que todavía están bajo discusión y bajo análisis, buscando que se repitan, porque aquí lo que se busca es que haya una secuencia, no es que sea meramente un disparo al azar, que surgió de la nada o del profundo universo, llegó y no ha habido más respuesta para poder hacer una comparativa y seguir analizando todo lo que viene con esa señal, la frecuencia o el posible origen. Así que, para no complicar eso, dentro de ese ramo de la ciencia, que son las ciencias duras, y no darle la vuelta a eso, nuevamente, ni SETI, obviamente que es un programa privado que estuvo una época, sepa usted, cuando usaba el radiotelescopio de Arecibo, hubo un tiempo en que NASA, SETI era parte de los programas que usaba NASA, en la actualidad no. Pues bueno, la Agencia Espacial de Estados Unidos, Procosmos, la CNSA, que es la Administración Espacial Nacional de China, esas tres, obviamente, bueno, y la Agencia Espacial Europea también, esto es importante que los unamos, se supone que tienen un programa conjunto para intercambiar información, ¿ok? Y ese programa conjunto se supone que los mantiene unidos, dando datos de un lado a otro de acuerdo a según van llegando o se capturan. Se llama alegadamente esto el acuerdo Epsilon, CEBI, CEBI, CEBI,
Epsilon. Y de acuerdo a esto, se supone, dizque, esto es para mantener información que esté relacionada con cualquier tipo de señal anómala que pueda haber en el espacio, que no necesariamente tiene que ser de otro planeta, una nave espacial perdida por ahí o algo que llegó, sino que pueda servir obviamente para entendimiento científico. Pero también se ha hablado, y aquí le hablo yo, de oído les toco y se los vendo al costo, se ha hablado que este es un programa para intercambiar información sobre los llamados visitantes o sobre estos fenómenos que acontecen o que ocurren en cualquier momento, es decir, de forma espontánea. Es lo que ocurre con estos fenómenos aéreos, que en la época, por ejemplo, los años 50, cuando Eisenhower era el presidente, le llamaban los etéreos, no le llamaban ovnis, no le llamaban nada de esto, ni encuentros cercanos. Eso vino con la época de Heineck y de otros científicos, otros físicos que estuvieron dentro del proyecto Libra Azul. Aquí lo importante es que en aquel entonces se llamaban los etéreos, meramente, ese era el nombre que tenían, y anteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, usted sabe muy bien, las crónicas de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que le llamaban Foo Fighters, ¿no? Estas luces fantasmas que aparecían, que se elevaban, que daban vueltas para alrededor de los aviones, y que iba más allá de la tecnología alemana, alegadamente, de ese tiempo. Ahora, aclarado esto, para no crear más confusión que lo que podamos entender, sí es importante que sepamos lo siguiente. En este programa Epsilon, alegadamente, están las experiencias de los astronautas, las experiencias de los cosmonautas. Los chinos no han reportado hasta el día de hoy que se sepa, obviamente, la secretividad que tiene el programa chino, que es parte, ¿no?, de un programa de extensión activo del Ejército Popular de China. Por ende, no es mucho lo que se le informa a la gente, pero sí hay que señalar que las experiencias que se han tenido astronautas de Estados Unidos y cosmonautas rusos o soviéticos en el pasado sí describen más de una docena de este tipo de encuentros en el espacio, específicamente orbital, y algunas cosas que se rumoran, son rumores sin documento o evidencia real, que ocurrieron alegadamente en los viajes Apolo a la Luna. Dicho eso, ¿no?, todas estas cosas pues uno las va poniendo obviamente en su justa perspectiva, tratando de entender realmente qué puede estar detrás de toda esta confusión masiva donde nos mantienen los sentidos, la razón, y no le dan tiempo a nadie, oiga bien, a nadie, a poder obviamente analizar esto con calma y sobre todo asimilar esto con calma. En los tiempos que usted y yo vivimos ahora, es tanta la información que corre, y aparte de la desinformación y todas las demás cosas de tontería de la paja que hay por ahí en las redes sociales, pero es tanto y tanto lo que hay, que es muy poco lo que usted puede asimilar y comprender realmente para entonces poder, ¿no?, trazar algo, ¿no?, poder ver cuáles son las tendencias y qué es lo que realmente está sucediendo, dónde está usted ubicado en tiempo y espacio referente a todas estas cosas. Y como este es un tema que se ha quedado en el ámbito de lo fantástico, en el ámbito de la exageración, en el ámbito de la charlatanería, en el ámbito del buscón, del que vende libros, el que vende revistas, el que hace documentales alocados, el que tiene todo un comercio, porque es un comercio que lleva décadas y gente se ha hecho millonario con esto, sí, mastica con las neuronas, y hay que han vivido toda su vida de esto, que no han dado un tajo en más nada. Si usted busca realmente, se da cuenta que hay que ver cómo usted saca la paja del grano y con pinzas qué cosas sirven y qué cosas no. Hemos visto innumerables de documentos falsos, innumerables relatos que no son ciertos, innumerables casos montados y fraudes de todas clases. ¡Wow! Miles. Pero también dentro de toda esa nebulosa y todo ese fraude, también hemos visto cosas que van más allá de ese fraude y que no pueden ser obviamente tachadas de falsas o de que no existen. Ha habido casos reales, no uno, sino muchísimos. Tantos y tantos de los que ni siquiera tampoco conocemos acá, y que tal vez la gran mayoría de estos casos ni los investigadores bona fide de este tema lo conocen realmente. Hay cosas que van más allá. Uno tiene que plantearse dos cosas. Primero, la información que hay de archivos sobre esto, la información que puede haber real y valiosa, que tiene que ver directamente, ¿no?, con la cuestión de las bibliografías que uno puede conseguir sobre esta información, la relación que uno tiene de intercambio con otros investigadores serios de verdad, ¿no?, y gente que sabe de qué está hablando, y luego la experiencia de campo que uno mismo ha podido, ¿no?, aglomerar a través de tantos años. Viendo toda esa secuencia de casos, entonces uno puede saber de qué está hablando y cómo está hablando. Aquí hay que recordar que a nivel oficial ha habido varios reportes grandes. Primero, el proyecto Condon de la Universidad de Colorado, el doctor Condon, que obviamente descartó los ovnis en los años 50 y 60, ya eso no existía y que eso era meramente mala interpretación de la gente y la gente sugestionada y bla, 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 y todo lo que usted quiera. Obviamente esto fue un mandado. El doctor Condon fue un muchacho mandado que hizo, ¿no?, a la medida lo que quería el Departamento de la Defensa y el gobierno secreto de los Estados Unidos, y él puso eso como tal cosa, ¿no? No es importante. Luego apareció obviamente el
reporte Brookings. Y el reporte Brookings, del que hemos hablado muchísimas veces, directamente al presidente Eisenhower, también se le dio copia y seguimiento esto al presidente John F. Kennedy, una vez entró después de Eisenhower, y específicamente para la NASA, cuando comenzaba la NASA, que surgió con Eisenhower y cogió velocidad con Kennedy. El proyecto Brookings es quien habla obviamente del contacto entre civilizaciones, del impacto entre estas civilizaciones, del desfase que puede haber de una civilización superior sobre otra, y utiliza obviamente el ejemplo de la conquista europea sobre los pueblos amerindios de América, entre tantas cosas más, y trata de buscar una equivalencia de cómo sería el impacto en la civilización en aquel momento del siglo XX vis a vis el contacto con una civilización avanzada en el espacio. Nuevamente traigo todo esto para que usted expanda y se salga de lo mismo, la misma cosa que se dicen, del mismo cuento, del ayayay, de todas esas cosas. No, hay que ver esto a profundidad y lo más objetivo posible, ¿no? Y crítico y analítico con el asunto. Luego usted tiene también otros reportes que retan la realidad. Me explico. Tiene usted, por ejemplo, el llamado reporte Cometa del gobierno francés, y este programa o proyecto Cometa lo que hacía era analizar todos los casos disponibles que podía tener Francia, que incluía militares, científicos, civiles, de todo. O sea, todo tipo de gente, todo tipo de especialistas se utilizó, como dije, en un proyecto interdisciplinario para captar la mayor información y analizarla. Y este reporte oficial, no esto fue alguien por ahí, tal vez a lo mejor no, oficial, búsquelo y se pone al día. El llamado reporte o proyecto Cometa de lo que habla es precisamente de la realidad de estos avistamientos, del conocimiento oficial que tenía el gobierno francés, y de que después de todo esto ellos dicen que aquí hay una inteligencia desconocida que está detrás de estos fenómenos que están aquí, y que quien más sabe de esto, oiga bien, es el gobierno de los Estados Unidos. No son los rusos, no son los alemanes, no son los británicos, no, menos los españoles y los mexicanos ni para el carajo. Simplemente el gobierno de los Estados Unidos, que ellos son los que tienen el gran conglomerado de información, cosa que coincide con la posición oficial que había tenido la Unión Soviética, y que inclusive expresa después la Federación Rusa sobre quién tiene más datos sobre este asunto en particular, y todos señalan al tío Sam. Ahora bien, dicho eso, de forma somera, obviamente hay otras cosas que quiero dejar aquí en el tiempito que me queda, porque como muchos de estos segmentos son cortos y trato meramente de agitar un poco para que usted vea más allá lo aparente y siga buscando información, hay muchas cosas más que están relacionadas con todo esto, y tiene que ver con investigaciones que se han hecho de la opinión y la percepción de la población de los Estados Unidos y el manejo de la política pública en Estados Unidos. Por eso, exopolítica no es meramente si van embajadores de la Tierra a otro planeta y de otro planeta vienen acá y quién sabe dónde rayos van y si brincan cuica o no. No, esto es obviamente el manejo de todo el aparato, como he dicho, ¿no? El intercambio de información y la relación de los gobiernos o el gobierno con civilizaciones alegadamente de origen desconocido, en este caso pues les llaman extraterrestres de forma, como diría yo, generalizada. Ahora bien, esto es importante. A principios del siglo XXI, para allá 2005-2006, se hizo una investigación bastante extensa en los Estados Unidos. La quiero dejar aquí para luego posteriormente seguir con los objetos submarinos no identificados, que ya hicimos una primera parte, y luego extender esto a exopolítica con más datos, porque hay más cosas que analizar. No es meramente repetir casos, sino es análisis. Ok, dicho esto, para allá a principios más o menos 2005, por ahí más o menos 2006, esa época, casi por 2 o 3 años, se estuvo haciendo una investigación bien interesante que fue financiada por el multimillonario Robert Bigelow. Yo había hablado algo someramente sobre el Robert Bigelow, el Instituto de Avance de la Ciencia, y tenían su área de operaciones precisamente allá en Nevada. Hubo muchos de estos investigadores que usted escucha actualmente que van a las vistas o a las sesiones, audiencias que da el Congreso, que estuvieron relacionados directo e indirectamente con la investigación del Instituto de Avance de la Ciencia allá en Nevada. Entre esta gente que no ha ido allí, obviamente, una persona que estuvo bien involucrada en esto fue el coronel John Alexander, un nombre que yo he dicho que usted debe buscar para que sepa de quién se trata. John Alexander, obviamente, es un especialista en guerra psicológica. Ha estado involucrado con todo tipo de proyectos paranormales, inclusive con los objetos voladores no identificados dentro del gobierno, ¿no? Dentro de la unidad de inteligencia y de la unidad de guerra psicológica del gobierno de los Estados Unidos dentro del Pentágono. Por ende, una figura no es Chicho que escuchó a Mengano, Bendico que dijo, aquí vengo yo a contarles, ¿no? Obviamente este tipo sí estaba bien involucrado en esto y era lo que estaba relacionado con este proyecto. Este proyecto hizo un censo en todos los Estados Unidos. Trabajaron obviamente específicamente en los 50 estados. No se señaló a Puerto Rico, ni a Islas Vírgenes, ni a Guam, o sea, los territorios no incorporados, pero sí se hizo dentro del esquema nacional de Estados Unidos. Hicieron ¿qué? Un censo, ¿no?
una especie de entrevista a la gente, a miles y miles de personas, para tratar de tener el entendimiento del impacto y profundidad que tendría la información de que somos visitados o de que ya hay aquí, obviamente, alienígenas, extraterrestres, omninautas, lo que usted quiera llamarle, da lo mismo, como él quiera poner nombre. Obviamente, unas entidades que supuestamente habitan en nuestro mundo y que tienen, ¿no?, actividad aérea clandestina, en el sentido de que no es dirigida ni está identificada, como también tienen actividad submarina y que descienden o caminan en lugares cuando quieren y llevan a cabo una interacción con el medio ambiente y en ocasiones con seres humanos que van directamente incluso al secuestro o la abducción. Dicho eso, obviamente, pues era algo expansivo e interesante. ¿Qué nos dice este reporte? Pues bueno, este reporte nos dice lo siguiente de lo que obviamente pudieron captar. Primeramente, en el estudio surge, y lo voy a citar, ellos dicen que de la población de los Estados Unidos, estamos hablando en aquel entonces 325 millones de personas, hoy en día estamos sobre 331 millones de habitantes en los Estados Unidos. Pero bueno, en aquel momento, y en el primer segmento del siglo XXI, la primera década, ellos hacen esta investigación. Según ellos, 32% de la población de Estados Unidos están preparados para recibir esa noticia. Es decir, 32% de los estadounidenses podrían asimilar la noticia oficial del gobierno de que están aquí, de que lo sabemos de tal época, que tienen, qué sé yo, bases en la luna, o bajo el mar, o allá en algún bosque, allá en Alaska, Canadá, o donde quiera que sea, están aquí. Digamos que así, o allá en Puerto Rico, si usted quiere tripear en Culey. Luego, aparte de ese 32%, ellos siguen obviamente con la disposición de números y dicen que hay un 17% de toda esa población que podría replantearse la realidad una vez. 32% están ready. 17% tendría que replantearse la realidad, es decir, tener que ver el paradigma que tienen de la vida, entendimiento social, científico, religioso, espiritual, todo lo que usted quiera, y volverlo a replantear y organizar de acuerdo a la nueva verdad develada o revelada a la población de Estados Unidos según esta encuesta. Luego dijeron ellos que había un 17% que no se podía adaptar. 17% que podrían ser religiosos, personas sumamente escépticas o personas que tienen unas convicciones tan grandes que no podrían aceptar esa revelación, esa información, el 17%. Y este 17% pues tendría una alta inestabilidad emocional y probablemente procesos cognitivos profundos. Así que cuidado con ese 17%. Estamos hablando ahí de decenas de millones de norteamericanos o estadounidenses. Luego nos dicen también que hay un 30% de la población en Estados Unidos. Oiga bien, esto yo no lo entendí muy bien, porque yo creo que en Estados Unidos todo el mundo debe saber, hasta el hillbilly que está en las montañas allá rocallosas, hasta el redneck que pueda haber allá por Oregón. Yo creo que todo el mundo de alguna forma o manera sabe sobre este asunto o ha escuchado algo. Pues según ellos, el 30% de la población de Estados Unidos desconoce sobre el tema o simplemente no le importa el tema. Le viene y le va. Llueve o no llueve, no me importa. El 30% de la población, que pase lo que sea, no me interesa. Y también en ese grupo, pues encontramos otro grupo más que se titula o se llaman los indecisos, como en toda encuesta que se hace como la política. Esos indecisos son personas que no saben qué van a hacer. Es un 5% de la población dentro del esquema de 100%. Y ese 5%, pues, dicen que no sabrían qué hacer ni qué opinar sobre esto, que meramente lo que el gobierno diga. Si el gobierno dice que es, pues eso es. Si el gobierno dice que no, pues eso no es. Así que tiene un 5% ahí de gente que obviamente no se pregunta el porqué del porqué. Esto es bien interesante y esto también, esta encuesta también incluye científicos. No a todos los científicos, pero un grupo bastante extenso de científicos que se le hizo este tipo de encuesta. En aquel momento, para allá más o menos de 2005 a 2007, más o menos, cuando se hizo este periodo de investigación, el 30% de los científicos en Estados Unidos creían en la posibilidad de existencia de una civilización extraterrestre, de seres vivos altamente inteligentes en la galaxia, y que podría haber algún tipo tal vez de encuentro en algún momento de la historia. Puede ser la historia del futuro, tal vez el pasado o en la actualidad. Así que hablamos un 30%. De ahí que encontramos también que nos hablan de los militares y ellos desglosan, por ejemplo, la información de que a todos los militares de las diferentes ramas, en aquel entonces 4 ramas del Pentágono que se les entrevistó, se hizo el acercamiento, solo el 12% de ellos estaban supuestamente preparados en caso que algo sucediese así. Me explico. De que ocurriese la revelación oficial del gobierno de los Estados Unidos, el resto de la población militar pues no estaba alegadamente preparada para esto, meramente lo negaba, o era escéptico, o no le interesaba, o que ya el gobierno tomaría las decisiones que hubiese que tomar en ese momento dado. Así que solo el 12% de toda
la comunidad militar de los Estados Unidos estaba preparada para lo que pudiera pasar. Aparte de eso, también se hizo una investigación en muchos otros organismos multisectoriales en los Estados Unidos, es decir, organizaciones de todas clases sociales, comunidades de base, etcétera, etcétera, y dentro de esos líderes de esas organizaciones, tanto sociales como económicas, alegadamente solamente el 21% de ellos, el 21% estaban listos, preparados o receptivos a un cambio de esta naturaleza y que podrían adaptarse a esto. El resto, no. Y el resto, estamos hablando del 79% de la sociedad productiva de los Estados Unidos no podría aceptar o bregar con el impacto. Así que ojo, porque todas estas cosas se toman en cuenta al momento de revelar información clave o neurálgica que pudiese cambiar tal vez el paradigma, el esquema, la realidad o la política pública o qué vamos a hacer con el mundo. Recuerden que les había hablado anteriormente Montaña de Hierro. Montaña de Hierro supuestamente barajea varias estrategias para cómo hacer que esto sirva para un control global, para tener un gobierno mundial, una gran corporación que controle el mundo utilizando obviamente como chivos expiatorios a los supuestos invasores. Recuerde que inclusive este señor Luis Elizondo, hace como 6 meses atrás, estuvo hablando de que íbamos a ser invadidos por extraterrestres. Para el que cree mucho en estas cuestiones o el que le sigue seguimiento a este señor, Luis Elizondo cada día pierde más confianza o más credibilidad, como ocurre, oiga bien y oiga, con la gran mayoría de los que investigan esto o hablan sobre estos asuntos. Con el tiempo sufren un gran desgaste de credibilidad porque las cosas que dicen nunca ocurren. Ya viene la gran revelación. El secreto tal. Está fulano, aquí viene esto. Y cuando usted se da cuenta que pasan los años, las décadas y todo sigue exactamente igual. Así que lo cogen de pensuaco. La realidad es que ninguno ha podido presentar la evidencia física sólida y a los que dirigen el proyecto X o el proyecto W, a ninguno de ellos. Recuerde usted también que se ha hablado aquí de varios otros proyectos que corren en estos momentos. Entre las cosas que se han estado tratando de infiltrar al público es el supuesto proyecto Constellation o Constelación, que alegadamente dice el Pentágono no existió. Lo que sí existió, y supuestamente esto era para rescatar vehículos, piezas, objetos que pudieran ser de manufactura extraterrestre. Realmente lo que sí existió fue el Moon 2, el proyecto Moon 2, y no se describe la cuestión de captura de naves de otro planeta, sino de satélites, piezas espaciales, aeronáuticas, aviones, etcétera, etcétera. Ese programa sí existió y usted lo puede verificar. Ahora, el Constellation no. El único Constellation que sí existe o existió fue el programa para la Luna que Barack Hussein Obama canceló, que ahora tenemos Artemisa, ¿lo entendió? Antes se llama Constellation, ahora es Artemisa, y Artemisa 2 sigue ahí esperando remolque porque parece que lo de la Luna va para largo y no es tan fácil como nos decían. Cuidado. Así se manipula la mente humana con tantísimas cosas. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos. Hoy me extendí un poquito más, ya vinieron a dar la señal para la salida, pero esto vamos a continuarlo más adelante. Hay muchos datos, mucha información interesante que usted debe saber, que no se discuten todos los días. Lo que yo hablo no es lo mismo que todos hablan. Recuerde que ya hemos hablado del libro azul, del proyecto SIGN, de todo eso, y es importante que usted sepa que únicamente en el año 1952, para que usted sepa de los proyectos Black Ops que tenía el gobierno referente a esto, únicamente documentos sobre 1952 son más de 132,000 documentos sobre este asunto. En el año 52, 132,000. Y están ahí con muchos otros cientos de miles de documentos que nadie ha podido estudiar y verificar, y que cuando son dados al público, a los investigadores reales, no a los que buscan por ahí, qué sé yo, chucherías o desinformar más, obviamente necesitan que estudiarlos a profundidad, y sobre todo muchos vienen ya censurados, tachados, con la información básica o neurálgica cancelada. Así que ojo a todo esto. Ya hablaremos de otros asuntos más. Esto tendrá su segunda parte, como los objetos humanos no identificados, desde el punto de vista tanto del oficialismo como lo que pueda saberse y se pueda tal vez reflexionar sobre esto con los datos o informaciones o asuntos que estén correlacionados a todo esto. Así que los veré el próximo miércoles en Pensando en Voz Alta, con la situación obviamente esta de Rusia, las armas nucleares y lo que viene por ahí, la aceptación o la orden que alegadamente dio Biden para autorizar a Ucrania a usar armas de largo alcance contra los rusos. Ya veremos si esto es así o no es así y qué pueda suceder. Las consecuencias están ahí. Cuidado, ojo visor, oído en tierra. Sayonara, nos vemos el miércoles. Buenas tardes y compartan este video. Gracias, mis amigos. Denle un like, hombre. Esto va a estar también en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. El webmaster Carlos Figueroa lo va a poner allá para todos ustedes. Se me cuida mucho.